Hola a todos, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en este live que estamos haciendo hoy con Estudio Motora. Hoy tenemos una súper invitada, una mujer grandiosa que nos va a dar unos tips para hablar en público. ¿Por qué esa razón de empezar a hablar en público o qué nos lleva como a tomar esa decisión? Es una decisión difícil, es una decisión que no a todos nos fluye. Yo fui de aquellas que en un principio me dio muchísimo miedo y muchísimo pánico. Todavía tengo que confesarlo, antes de que empiece cualquier live, siento que el corazón se me acelera un poco y creo que eso hace parte de ese proceso de aprender a hablar en público. Y hoy tenemos a una invitada súper especial que nos va a dar esos tips, además, porque cuando hablamos de marketing, todos, si van a nuestras redes de Estudio Motora, si van a mis redes también personales, se van a dar cuenta que hemos hablado mucho de marketing personal, de la marca personal, del marketing digital, y para esto es importantísimo el tomar la decisión de hablar en público, pero también para tu reconocimiento profesional y personal. Cuando estamos creciendo, cuando empezamos en esos primeros pinitos en las organizaciones, uno de los primeros tips es empezar a hablar en público para que noten nuestra presencia, para que noten lo que hacemos y cómo lo podemos hacer mejor. Entonces, hoy, muchas gracias a los que nos acompañan. Tenemos una invitada súper especial, se llama Estefanía Peláez. Ella es comunicadora social y periodista, es conferencista regional también de Mintic, con más de 200 conferencias dictó, y actualmente está enfocada en toda esta parte de lo que es los proyectos ágiles, formar equipos de tecnología para ese proceso precisamente de apertura y crecimiento profesional en proyectos, acompañando todo este proceso de transformación digital. Entonces, bueno, quiero darle la bienvenida a Estefanía. No sé si de pronto me quedó faltando algo del perfil, pero pues prácticamente pues es una persona que ha estado en todo este tema de agilismo y de mucho acompañamiento a los equipos en toda esta parte de tips para hablar en público, para entrenamiento de personas, para el crecimiento profesional. Hola, Caro. Buenas noches para todos, para todas. Muchas gracias por invitarme, primero que todo. Muchas gracias por esa bienvenida, por esa presentación. No, creo que me presentaste súper bien. Digamos que sí, esa ha sido mi trayectoria. Soy comunicadora. Empecé haciendo algo de periodismo, entonces estuve en prensa, en radio, en televisión. Luego pasé a dar conferencias efectivamente con el Mintic. Ahí terminé de vencer ese miedo del que vamos a hablar más adelante. Y bueno, ahora estoy en esta parte de equipos ágiles, de proyectos, de transformación digital que me encanta. Entonces, no, pues muy contenta de estar aquí en este espacio. No, pues nosotros acá estamos súper felices y de verdad nos sentimos muy orgullosos de tener una invitada como tú, una experta en todo este tema de tips para hablar en público. Se me olvidaba decirles a todos también, es como esa marca que acompaña hoy las comunicaciones en donde Estefanía acompaña el proceso y los equipos de formación. Entonces, Estefa es una persona muy pila que nos va hoy a dar unos tips importantísimos para vencer ese miedo, para empezar a trabajar en esa marca y para poder avanzar en todo ese proceso. Entonces, empecemos con ese primer tip que yo creo que más que un tip es algo que todos hemos atravesado en nuestra vida y es poder hablar de la experiencia, hablemos de esa experiencia y luego de lo que es la formación. Cuéntanos un poco cómo empezaste este proceso que yo creo que para todos es un comienzo difícil. Así es, Caro. Bueno, digamos que efectivamente vamos a hablar desde la experiencia y acá les voy a hablar desde mi experiencia. Y es que resulta que en el colegio yo no era pues la chica que más participaba en lo absoluto. A mí me daba pena terriblemente, me ponía roja. Entonces yo jamás levantaba la mano por más que supiera la respuesta. Pero aún así, al final del colegio, cuando ya terminé, decidí estudiar comunicación social y periodismo y creo que eso fue algo que me llevó también a estudiarlo, a decir, yo tengo que vencer ese miedo y allá me van a ayudar y me voy a formar en el tema. Sí, no.
Cuando empecé a estudiar comunicación social y periodismo me dieron herramientas, no voy a decir que no, tuve mucha teoría y demás, pero no fue lo que yo esperaba. No tuve como tanto esa participación pública que quería. Entonces fue ya hasta la vida laboral cuando empiezo efectivamente ya a foguearme en el tema de periodismo y sobre todo en el tema de las conferencias. Tuve una líder en el MINTIC que si en su momento me escucha Vanessa Arroyave sabe quién es. Ella es una dura hablando en público y cuando hice la formación con ella para ser conferencista regional, me empoderó y me dio los tips más importantes para que yo pudiera avanzar en este tema. Entonces, ese ha sido como ese camino. Luego de eso ya me quedó gustando y empecé a formarme en el tema, empecé a tomar cursos y a adoptar pues herramientas que me iban a servir para seguir hablando en público, pero también haciéndolo mejor cada día. Entonces, ese es como más o menos el camino que he tenido, Caro. Pues yo creo, Tefa, que hay algo, tú me recuerdas mucho a mi época, yo creo que algunas también debe haber conectado a alguien acá del colegio. Yo en el colegio al principio sentía mucha timidez, después me sentí un poco más segura, después volví a sentir miedo porque empiezo a crecer y a tener muchas cosas ahí de transformación. Y a mí me tocó en el trabajo, en realidad fue donde toma y hágale. O sea, aquí no hay de otra porque te toca empezar a hablar para que te empiecen a reconocer, para que empiecen a ver que eres una persona que marca la diferencia, que comparte conocimiento. Y en ese proceso también pues, sentí muchísima angustia. Yo creo que hoy es algo de lo que tú nos vas a enseñar, de cómo podemos empezar a mejorar en ese proceso. Hay un segundo momento y es, hay unos, digamos que unas bases antes de que uno diga, bueno, voy a empezar a hablar en público. Entonces, ¿cuáles son como esos elementos, esas cosas que tú dices, oiga, tenga en cuenta esto antes de empezar? Bueno, ahí yo tengo como 4 elementos importantes que he sacado como de todo lo que he estudiado y de las herramientas que me han dado y son como los básicos que podemos tener. Entonces, el primero y que es súper importante para mí es decir, el orador, el conferencista, la persona que va a hablar en público, ¿por qué lo va a hacer? ¿Con qué fin? ¿Cuál es el objetivo? En realidad, ¿tengo claro cuál es ese objetivo que yo tengo para hablar en público? Si voy a vender algo, ¿a quién se lo voy a vender? ¿Qué voy a vender? ¿A quién quiero llegar? ¿Con qué mensaje? Entonces, creo que eso es muy importante. El segundo también es muy importante, pero es conocer la audiencia. Si yo sé a quién le voy a hablar y conozco o investigo esa audiencia, ese público que voy a tener, de entrada ya voy con más seguridad a dar mi discurso. Entonces, esos dos son bien importantes para uno poder entrar con seguridad a, a hablar, a tirarte así al agua a dar tu discurso. El tercero sería efectivamente el discurso y es preparar ese mensaje que yo voy a dar. Yo sé que hay muchas personas que son o parten del tema de la improvisación, de solamente sacar como ciertos tips y allá voy y hablo y lo que me salga, pero yo no soy tan fan de eso. ¿Por qué? Porque me puedo ir por las ramas, porque puedo no comunicar lo que realmente quiero y que el mensaje no llegue o que el mensaje se tergiverse en la audiencia. Entonces yo sí prefiero preparar mi discurso y yo soy muy meticulosa en ese sentido, porque a mí me funciona de esa manera, puede que a ustedes les funcione de otra, pero yo lo que hago es que yo lo escribo y lo escribo todo, Caro. Yo escribo desde el saludo hasta la despedida. Incluso escribo si voy a tener que improvisar, que muchas veces es bueno tenerlo en cuenta. Entonces, si tengo que improvisar, ¿qué voy a hacer? Voy a dar más ejemplos de lo que sea que esté hablando, voy a hacer un icebreaker, voy a contar una anécdota. Eso es bueno tenerlo también mapeado para que no me cojan fuera de base. Entonces, el discurso hay que prepararlo. Y luego sí lo pronunciamos. Primero lo preparo y luego sí lo pronuncio.
Y por último, de esos 4 elementos que a mí me parecen muy básicos, es el canal o medio. Y es, cada medio exige una forma de hablar distinta. Yo creo que este último lo da la experiencia. Puede que al principio no sepamos mucho a quién nos vamos a dirigir o cómo vamos a entonar la voz, pero yo no voy a hablarles acá en el live, no voy a hablar de una manera cartonada, no me voy a salir del guión, porque eso lo dejo más para, no sé, cuando estoy de maestra de ceremonias o cuando sigo un guión, un minutograma al pie de la letra porque estoy presentando ante cámara. Pero como estoy acá en un live, pues no voy a ponerle tanta entonación a mi voz, voy a hablar más fresca, voy a estar más relajada, mi posición va a ser diferente. Entonces, con ese canal o medio me refiero también a la manera en la que me voy a expresar, a la manera en que voy a hablar. También voy a mirar en ese canal o medio qué tan grande es la audiencia, si es un grupo grande, si es un grupo pequeño, si es un pregrabado, si es un programa, si es un live. Entonces ahí me voy como con esos 4 elementos, el de el orador, el objetivo del orador, la audiencia, el discurso y el canal o medio. Esos serían ahí como mis 4 básicos. Yo creo que en ese proceso de lo que tú nos cuentas de la audiencia y del discurso hay unos retos importantes. Yo también soy de las que lo intento siempre programar las cosas, o sea, si las programo, las estudio, las preparo y seguramente hay cosas que entran en improvisación porque de alguna manera es divertido, pues es bacano, uno no tampoco estar todo súper cuadriculado y súper organizado, pero la preparación es fundamental para que te sientas seguro. Si tú no tienes ese tema bien preparado, olvídate, o sea, mucha personalidad, pero llega un punto en donde el discurso se cae porque no tiene como esa parte, como esa base. Acá nos preguntan algo que me parece interesante y es, ¿qué es ese icebreaker? El icebreaker es como, pues literal, si lo pasamos al español, ese rompehielo. Entonces, si quiero que la audiencia esté conmigo porque se me dispersó un poco o quiero, no sé, en su momento hacer tiempo, les hago una pregunta capciosa, los pongo a jugar algo, a levantar las manos. Bueno, hay muchos icebreakers que pueden ayudar a que entremos en confianza. Acá lo está, por ahí veo que lo está diciendo Felipe. Eso es muy bueno y hace que el grupo, las personas que te estén viendo, que estén al frente tuyo, pongan su atención en ti y como que ya, bueno, vamos a ponerle atención, vamos a estar con esta persona que está aquí al frente y eso es como el icebreaker y es súper importante. Casi siempre uno empieza con icebreaker o termina o a la mitad para que se despierten porque pues se va perdiendo el foco. Genial, así es. Y yo creo que en esto aquí hay también algo muy importante y es ese ritual o ese proceso que yo hago de preparación de este panel, de poder empezar a hablar en público. Yo te voy a confesar algo, Tefa. A mí me pasó algo muy curioso cuando yo empecé a prepararme en esto, tomé un curso y me decían, venga, Caro, usted antes de entrar, usted tiene que pararse frente a un espejo y mirarse y estar segura de lo que está viendo y abrazarse y decirse que usted es una dura, que usted puede, que va con toda. Yo no te voy a decir mentiras, las primeras veces yo lloraba en el baño así. Sí, soy la mejor, pero estoy muerta del susto. Y eso pasa un montón, porque no tenemos esa confianza como de llegar a romper todo al principio. Entonces, cuéntanos un poco de ese proceso. Bueno, yo tengo ahí como varias cositas, digamos que ese es uno bien importante porque es uno reconocerse también y saber qué tan expresivo llego a ser, qué tanto gesticulo, muchas cosas. Reconocerse frente al espejo es bien importante y es un proceso que tenemos que hacer. Si no lo hemos hecho antes de hablar en público, es importante hacerlo antes de. Luego podemos mirar ese discurso frente a amigos, frente a colegas, frente a un público chiquito para que me den feedback y me retroalimenten, a ver qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, que puedo hacer mejor, pero yo tengo como algo muy específico que me ayuda mucho a dar ese objetivo
con el que voy a dar la conferencia o por el que voy a hablar en público, y es como una tarjetica con ciertas preguntas o cierta información. Entonces, por ejemplo, lo voy a hacer acá con lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, ¿cuál es el tipo de acto que yo voy a hacer? Pues en este momento es un live. ¿Cuál es la fecha y lugar? ¿Para qué? Para que la interioricemos y sepamos que ese día vamos a tal hora, vamos a estar haciendo un live. ¿Quién va a ser el orador? Entonces, en este caso no voy a estar sola, estoy con Caro Cantor. ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es desde mi experiencia darles tips para hablar en público. ¿Quién es mi audiencia? Y aquí yo podría decir que la mayoría de audiencia, creería yo, y más por la red, son profesionales del sector TI, incluso. Entonces, eso es súper importante. El objetivo de la audiencia para mí es, y creería yo que es el de la mayoría, perder el miedo a hablar en público. La mayoría tenemos ese miedo y más adelante ahorita lo vamos a ver. Ese miedo no se va a quitar y eso es bueno, lo podemos manejar, pero no se va a quitar. Y así, también al final hago como ideas o la fuerza para ese discurso. ¿Cuáles van a ser mis ideas eh, que van a tener más fuerza, con las que voy a subrayar durante todo mi discurso? Entonces hago eso, también hago esa presentación, hago como esa catarsis frente al espejo, pero también si es un tema muy importante que no domino, lo practico muchísimo y lo practico presentándolo ante personas que me den feedback, que me den retroalimentación. Cuando no dominamos un tema y tenemos que llegar a dominarlo, es importante hacerlo varias veces. Ahí está como el quick del asunto. Yo creo que en ese proceso a mí, yo no te voy a decir mentiras, a mí todavía el pre me cuesta. O sea, yo hablo muy, todo el mundo me dice, no, pero eso le suena súper natural, no, pero a usted le fluye, no, cómo se ve bien. Y yo todavía siento que en la preparación a veces me quedo corta y tengo miedito en algunas cosas. En este proceso, pues todo este tiempo que hemos venido trabajando, yo llevo 15 años trabajando en banca, he tenido equipos de todo tipo, he tenido equipos muy fluidos, muy pilosos, que llegan a hablar, a abrirse, a hacer las cosas pues como sin tanto como problema, pero también he tenido equipos que han tenido unos retos inmensos para empezar a hablar. A mí sí me gustaría que los que nos están escuchando nos compartan de pronto eso, cuál es ese gran miedo, porque ahorita vamos a hablar del miedo, si existe un miedo, cuál es ese reto que sienten en el momento que empiezan a hablar en público. Que nos comportan un poco de eso, porque también hace parte de lo que vamos a tocar acá, y es empezar a trabajar un poco esos dolores, esos miedos y esos primeros momentos en donde podemos empezar como a superarlos. Y bueno, yo creo que el ser humano siempre está en ese proceso de superación y mejoramiento continuo. Seguramente yo veré este live en un par de meses y diré, no, vea cómo lo hice, yo lo hubiera podido hacer mejor. Y uno siempre está como, no, yo creo que hay algo importantísimo que aprender. No se dé tanto palo, abónese un poquito, de esos aplausos que a veces los demás te los dan y tú dices, sí, chévere, pero no te las crees. Entonces, eso hace parte también de ese ritual, el creérsela, en ser uno capaz, en uno sentir que tiene esa capacidad y que al final hay un valor muy grande entre lo que yo puedo aportar. Yo creo que eso es lo bonito de empezar a hablar en público. ¿Qué le puedo yo aportar a esas personas que hoy, por ejemplo, nos están sacando un espacio en esta noche agotadora, ya después miércoles, media semana, que uno está como un poco cansado? Entonces, ya en este proceso, hoy nos están acompañando, muchas gracias a los que nos acompañan, y yo creo que eso hace parte de tomar esas primeras decisiones, empezar a dedicarle tiempo a esto, en poder empezar a hablar y lo más importante, en conocer como esos distintos pasos para esto. Hay algo que tú me hablabas y me contabas cuando empezaste, porque pues tú también de alguna manera me has hecho también a mí un coach en todo este tema de aprendizaje de hablar en público, y es el orador, y como ese orador como mensaje. O sea, cuando hablamos de esa parte que es un poco ya más teórica, un poco más entrando en materia, cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, aquí voy a decirte también a lo que estabas diciendo, y es que a mí tampoco se me quita el miedo.
Y yo puedo decir que, contrario a lo que muchas personas les pasa, yo prefiero hablar frente a una cámara que frente a muchas personas. A mí se me quita un poco el miedo con las conferencias frente a las personas, pero porque siempre daba la misma conferencia, entonces ya yo hablaba por inercia al final, o sea, yo ya me sabía ese discurso, yo creo que hasta dormida, pero sigue estando esas mariposas en el estómago, esos nervios de que te sudan las manos, todo eso sigue estando antes de una presentación en público, incluso antes de hacer una presentación, un video, sigue estando. Y creo que eso es bueno porque, y más adelante lo diré también, pero eso es bueno porque saca la creatividad de la persona. Y tiene que ser así porque es un reto de todos modos. Te vas a dirigir siempre a diferentes personas. Siempre vas a hablarle con diferente objetivo a las personas y quieres llegarle y quieres que tu mensaje le llegue. Entonces, eso es bien importante. Listo, Caro, pasamos a este tema del orador como mensaje, pero aquí me voy a enfocar a la presencia del orador y el comportamiento, porque si muchas veces tenemos inseguridad de hablar frente al público y ya hablamos del antes, ¿sí? Lo que tenemos como que preparar para, vamos a hablar ahora durante el discurso también. Si yo soy una persona que voy a dar un discurso como autoridad, como experto, como experto en la materia, con que voy a aportar valor a ese público, recuerden siempre esto, ustedes tienen el sartén por el mango. O sea, ustedes van a dar una información que los demás por lo general no tienen, la tienen a medias, tienen ciertos retazos, pero no tienen toda la que ustedes tienen. Entonces, eso tienen que darles un parte de tranquilidad, de seguridad. Eso es muy importante. Segundo, tenemos que hablar de cómo se pronuncia, cómo uno pronuncia y cómo declama su intervención. Muchas veces hablamos rápido y a mí me sigue pasando esto, y es que yo por salir rápido o porque mi discurso es muy largo o mi entrada es muy larga, me embalo. O sea, yo voy rápido y empiezo a hablar rápido y de pronto digo, ¿será que sí me entendieron? ¿Será que? O al final incluso digo, ¿qué fue lo que dije? Y no me acuerdo. Entonces hay un ejercicio que es básico, que es, yo creo que de los de niños incluso, y es el lápiz en la boca, decir el discurso con el lápiz en la boca. ¿Para qué? Para que te ayude a pronunciar, para que te ayude a gesticular, para que lo hagas mejor, para que te comuniques mejor, y eso también ayuda a interiorizar el discurso que vas, el mensaje que vas a dar. Entonces es importante declamar esa intervención y pronunciarla, saber cómo la estás pronunciando, ciertas palabras, porque si vas a decir palabras en inglés, hay que decirlas bien, hay que pronunciarlas bien, porque tú eres el orador, tú eres el que tiene la potestad, pues, en ese momento. Entonces, eso es importante. Por supuesto, creo que no está de más la forma de presentarse y la forma de vestir, pero no seamos acartonados, a no ser que el formato nos exija algo muy, muy formal, vayámonos cómodos, no nos disfracemos, incluso si nos necesitan de manera formal, pues seamos nosotros mismos con nuestro estilo, respetando el dress code que nos piden, pero no nos disfracemos, no nos vayamos con algo que vamos a estar incómodos porque vamos a estar frente a personas donde nos van a estar analizando de pies a cabeza. Entonces, eso es súper importante, mucho, muy importante. Los accesorios que elegimos, el maquillaje, las mujeres, el cabello, como usted se sienta cómodo, cómoda, eso está bien. Eso va a estar muy bien y como eso le genere seguridad, que es lo más importante. Otra cosa importante y que castiga mucho a la audiencia si no la tenemos en cuenta y es la coherencia entre lo que decimos, lo que hacemos y lo que pensamos. Si yo me voy a dar un discurso, no sé, de que soy vegetariana, pero luego en Instagram salgo comiéndome un plato de carne, pues no tengo coherencia con mi discurso, con lo que le dije a mi público, lo que estoy diciendo, lo que estoy comunicando, y así en todo lo que digo y hago. Entonces, coherencia siempre entre lo que digo
hago y pienso. Por último, y fue lo que hicimos un poco con Caro, si te van a presentar y van a presentar tu hoja de vida al principio, cuando te van a dar entrada para que hagas tu discurso, solamente es bueno solamente poner esa experiencia que aporta al tema que tú vas a dar, porque puede que tú hayas hecho N certificaciones, N cursos, diplomados, tengas estudios pero si vas a hablar solamente de una cosa en específico y tienes experiencia solamente en una cosa de eso de tu hoja de vida, que solamente te digan eso, porque es que empezamos a declamar toda la hoja de vida y no, a veces no es tan bueno y a veces es, no sé, 5 minutos leyendo la hoja de vida, no genera autoridad, sino realmente no le aporta a lo que estamos hablando. Entonces, eso sería como esa parte de orador como mensaje y estamos hablando más de presencia que nos va a dar seguridad ante el público. Me acuerda mucho, mira que yo tuve una experiencia con unas personas que me aportaron un montón desde todo este tema de agilidad, transformación digital, y se llamaba Dom. Dom era el dueño de una fintech y él llegaba en tenis y llegaba en jeans y llegaba en camiseta y pues nosotros éramos banqueros, nos sentábamos así, en esa época era la corbata y todos así, las niñas en falda y súper arreglados. Y me acuerdo que llega Dom así relajado a hablar de tecnología en ese momento, hablar de blockchain, pues imagínate, estoy hablando de 5 años atrás, esto era algo que nadie conocía, pero dentro de esa frescura hizo parte precisamente de ese discurso y se tomaron decisiones muchas por eso, o sea, por verlo como lo tranquilo, lo innovador, lo de otro mundo, que para nosotros era en ese momento una brecha grande, pero eso es súper importante, que uno realmente maneje y tenga como esa tranquilidad de lo que tiene puesto, de cómo se ve, de cómo se siente, de que esté cómodo. Ese tema de, no, me voy a poner una falda porque pues yo he visto en Pinterest que todas usan falda. Si usted Sí. no está cómodo con la falda, no la use. No la use. Yo, mira, 1000 veces, yo creo que sí, yo creo que existen los videos de evidencia. Yo con la falda así. Y hablando y así, y jalando la Bájela, falda, bájela. porque qué cosa tan incómoda. O sabe que si usted se va a ir todo un día en donde va a ser usted el speaker, en donde usted va a acompañar, no se vayan tacones así súper incómodos porque también ese cansancio se ve, eso se ve ya en el momento que estás dando el mensaje, en el momento que estás transmitiendo la información que estás transmitiendo. Entonces creo que súper al lugar el tema de la comodidad. Y bueno, vamos a llegar a una parte que yo creo que todos nos ha tenido acá desde el principio y es el miedo, ese miedo, esos temores a la hora de hablar en público, ese corazón que yo digo, a mí alguien me decía, pero qué rico que le suene el corazón así, porque eso es como si usted está vivo, eso le muestra que usted está vivo. Pero yo decía, no, yo quiero que se calme, o sea, para mí no es tan divertido sentir el corazón a millón, entonces hablemos un poco de esos temores a la hora de asumir el reto de hablar en público. Bueno, yo creo que hay dos temores de hablar en público. El primero es, por supuesto, superar el miedo escénico, que muchas personas dicen, no, yo ahí ya todo mal, no quiero hablar en público. Muchas personas me atemorizan un montón. Y el segundo es la mente en blanco, que puede pasar mucho. Entonces, vámonos primero por el de superar el miedo escénico, y es lo que yo les decía. Este es un miedo que siempre vamos a tener, pero se puede manejar. Todos lo tenemos, no nacimos aprendidos, pero tenemos la solución en nuestras manos para poder manejarlo. Entonces, si yo conozco la materia, que por supuesto la voy a conocer porque por algo me están invitando a dar esa conferencia o a hablar en público sobre el tema, a dar ese discurso, recuerden lo que les decía, tengo el sartén por el mango. Entonces, yo tengo información que los demás no tienen y vengo a traerles una información, vengo a darles algo nuevo. Entonces, conocemos la materia, empecemos por ahí. Debo tener coherencia con lo que digo, pero también debo tener naturalidad. No, tampoco en nuestro discurso hagamos pues con palabras súper rebuscadas, no.
no hay necesidad. Entre más fresco, entre más natural lo hagamos, más fácil va a ser de declamarlo, de decirlo, más fácil se nos va a quedar y también más fácil va a quedar en la mente de las personas a las que le estamos llegando. Tercero, práctica. Aquí no hay otra cosa. La práctica hace al maestro, la experiencia hace al maestro, con amigos, con la familia, frente al espejo, con la pareja. Hay que hacerlo, hay que grabarse también. Esa práctica es importante, muy, muy importante. Incluso cuando muchas veces no nos gusta, pero sabemos que lo vamos a tener que hacer, eh, pero empezamos a evitarlo, eso no es bueno porque lo hacemos una vez, pero no le cogimos confianza. No, tirémonos al agua, hagámoslo otra vez, hagámoslo de pronto con un público más pequeño y empecemos a mirar qué estuvo mal o qué no estuvo tan bien y poder, pues, poder hacerlo mejor en la siguiente. Y por último, esto es bien importante también, normalmente no se puede hacer como uno quisiera, pero es importante conocer el lugar donde uno va a dar ese discurso con anterioridad. De pronto, si no es posible ir 1 o 2 días antes para reconocer pues la tarima en donde voy a estar, si me van a dar un micrófono, si lo voy a tener de solapa, cómo me voy a escuchar, dónde voy a tener la presentación, si es que voy a tener presentación, si me puedo mover en el escenario o si voy a estar quieta en un atril, lleguemos con anterioridad a dar ese discurso, al menos 1 hora antes, y podemos incluso, si es posible, ver a otras personas que estén dando discursos, a otros speakers, y tomar cosas buenas de ellos. Entonces, él se movió, yo también puedo caminar, él se quedó quieto y se ven bien, creo yo también que me puedo quedar quieta. Bueno, ahí se pueden tomar muchas cosas, pero es importante reconocer el lugar donde voy a estar dando ese mensaje, ese discurso, para también sentirme más seguro, más segura. Eso es bien importante. Y por último, vamos a los temores de hablar en público, vamos a la mente en blanco. Esto es algo que puede pasar en cualquier momento, incluso si uno ha estudiado mucho. Y aquí el único tip que yo les puedo dar y que a mí me ha funcionado es siempre, siempre tener una guía. Entonces, siempre tener un papel. Ustedes me verán incluso a mí con fichas bibliográficas que yo misma hago con ideas o escribo, me escribo ahí todo el discurso, o si con la presentación de PowerPoint para ustedes es suficiente porque les da la guía de lo que están diciendo, pues perfecto. Para mí no es suficiente la presentación. Yo me imprimo mi papelito, mi hojita, saco mis ideas principales o escribo las fichas bibliográficas para poder interiorizar, porque escribiendo se me queda más lo que voy a decir. Eso es bien importante para en el momento en que la mente se me quedó en blanco, no supe qué decir, me voy al papel, retomo. Así me quedé un poquito callada, retomo. No me voy a quedar ahí sin decir nada y me voy, no, retomo. Con naturalidad a cualquiera le puede pasar, no pasa nada. Entonces, ese recurso es lo más importante para que la mente no quede en blanco. Y por último, y esto es con la experiencia, eso solo cambia con el feedback y creo que eso lo tenemos todos y yo creo que, Caro, tú puedes decir, me puedes dar a mí el feedback y yo te puedo dar a ti en todos los lives que hemos hecho y los webinars y demás, es la atención a los tics o a las muletillas que tengamos. Siempre va a pasar. Puede que soltemos una y cojamos otra, pero esto solo cambia con el feedback y con la experiencia de estar hablando en público, sea en un medio u otro. Ese sería, Caro. ¿Cómo lo ves? No, pues totalmente de acuerdo en ese proceso. Yo creo que en esto, Tefa, nos llevamos unos aprendizajes gigantes. Yo no he hecho sino tomar aquí apuntes como, bueno, esto, porque hay muchas cosas que uno dice, no, yo las hago, pero hay otras que uno se le olvidan. Hay uno que a mí me ha funcionado y yo sí quisiera compartirlo y es el tener algo en la mano. O sea, cuando uno siente También. como esa angustia, el coger algo y como que la fuerza se sienta acá y no acá, porque es lo que a veces me pasa, mente en blanco, uno empieza como, y no, es acá,
mientras que yo logro improvisar y logro sacar adelante esa parte que es tan difícil y es la improvisación. Yo en este tiempo de lo que llevo pues hablando en público, afortunadamente, mira, no sabes lo agradecida que he tenido en la vida precisamente de tener esa oportunidad contigo, porque he aprendido muchas cosas, como tú dices, uno tiene muchos maestros en la vida en donde uno va aprendiendo cosas que lo hacen ser mucho mejor en este proceso de hablar en público. Yo he aprendido mucho de lo que he hecho contigo y de los diferentes formatos, desde el muy formal al muy poco formal que hemos tenido y que hemos podido compartir y trabajar. Y creo que de eso se trata, de que puedas buscar referentes, por ejemplo, en todo este proceso de marketing digital. Tú que, pues cuando estás manejando tus redes sociales, hay muchos referentes, cuando ves los reels de las personas que hacen cosas parecidas a ti, hay mucho de esto que uno puede tomar como referente y muchas veces mejorarlo, porque si uno crea que ahí está el mejor, pues uno le mete su sabor y también hay cosas que valoran mucho las personas, en donde puedes comunicar los mensajes, en donde puedes avanzar en ese proceso. Entonces, bueno, quiero que recordemos rápidamente esos puntos. Ahí me encantaría pues que Estudio Motora nos ayudara con esas ayudas visuales para que uno a uno, Tefa, nos dé un resumen muy corto para que las personas que además nos están acompañando, que son más de 29 personas, han estado conectadas constantemente. Esto me parece espectacular porque también nos muestra que hay una necesidad de aprender de estas cosas, de que todos tenemos estos retos, de que todos sentimos estos miedos y que no hay nada mejor que aprender de una experta como tú que nos puede ayudar y guiar en este camino y que eres una persona de carne y hueso, que es lo más importante, o sea, que eres una persona que sabemos que eres asequible y que tú, si lo logras tú de esta manera, pues nos puedes dar unos insights muy buenos para nosotros también lograrlo, ¿vale? Entonces, Tefa, cuéntanos esos puntos, esos tips que nos has compartido hoy en un breve resumen para terminar. De acuerdo, listo, Caro. Entonces, empezamos o iniciamos hablando como de los 4 elementos de la comunicación que son básicos y que a mí me han funcionado porque hay muchísimos más. O sea, si tú te vas a la teoría hay un montón. Entonces, hablamos en la parte del orador, de tener un objetivo claro de por qué voy a hablar en público. El segundo de la audiencia, a quién me voy a dirigir, que tengo que conocer ese público al que me voy a dirigir, es súper importante. Me voy al discurso, al mensaje, que lo preparo súper bien, lo que les decía, o sea, lo preparo desde el saludo hasta la despedida y el canal o medio al que me voy a dirigir. Entonces, no voy a hablar igual si estoy en un lugar súper, pues, de etiqueta o muy formal, a si estoy en algún otro lugar que es más relajado, con gente que conozco, en un formato mucho más natural. Esos son que serían como los 4 elementos. Luego vamos a un formato que yo hago, esto ya es bien personal que yo construí y es un formato chiquito donde hablamos de cosas muy básicas. ¿Cuándo voy a dar este discurso? ¿Qué tipo de acto es? ¿Quién es el orador? ¿Si voy a estar acompañada? ¿Cuál es el objetivo del orador? ¿Cuál es el objetivo de la audiencia para que ellos me quieran escuchar? ¿Cuál es el canal o medio? Y ahí voy a resaltar también al final esas ideas que quiero que lleguen a las personas, que quiero que las personas se lleven al final de mi discurso. Y por último, de tercero, hablamos de orador como mensaje y aquí hablamos de la presencia y el comportamiento de la persona a la hora de estar dando ese discurso. Entonces hablamos de la forma de vestir, que te vayas cómodo, que no te disfraces en lo absoluto, en que estés muy seguro, en que eres una autoridad, que tienes conocimiento sobre tu tema, en que prepares tu tema, por supuesto, en que seas coherente entre lo que dices, haces y piensas. Y este era uno final y era el de la hoja de vida, cuando te presenten, solo pongas lo que realmente va a aportar a lo que estés diciendo en ese discurso o en ese live. Puedes tener experiencia en muchas otras cosas, pero si no le aportan a lo que vas a decir en ese momento, mejor no lo digamos. Y por último, pues los tips para superar los temores de hablar en público, el miedo escénico. Entonces tenemos la solución en nuestras manos de conocer la materia, de estar más seguros, de tener coherencia, de tener naturalidad, de practicar un montón. La práctica hace al maestro y soy una sobreviviente del tema. Y adicional, conocer el lugar con anterioridad en el que nos vamos a presentar también nos da seguridad. La mente en blanco, pues el tip
infaltable es el tema de tener una hojita, unas fichas bibliográficas, la presentación de PowerPoint. Y lo que decía Caro también es importante, si les ayuda a tener algo en la mano, de una, o sea, háganlo. Lo que pasa es que yo sí, si se dan cuenta, yo estoy moviendo las manos todo el tiempo. Esa es un tic, una muletilla que yo tengo y que trato de todo el tiempo, no, quietas las manos, no tanto movimiento, pero se puede y es bueno hacerlo. Y ya, ese feedback también es importante cuando uno sabe que mueve mucho las manos, que dice mucho ciertas palabras, ayuda a que se controle. Entonces, eso sería como lo que hablamos en esta sesión. Pues, Tefa, muchísimas gracias de verdad. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hasta este momento, que muchísimos conectados, mucha gente interesada en este tema. Creo que vamos a tener más información y mucho más temas de interés precisamente para que nos vayamos formando en eso, en que mostremos nuestro talento, en que mostremos nuestras cosas. Por favor, síganos en nuestras redes. Tenemos las redes personales, pues aquí está @mcarolinaCquintero, está Estefanía con Instagram, sí. Fanía, también estamos en LinkedIn, estamos con Estudio Motora, que es quien es nuestro patrocinador en todo este proceso de aprendizaje para que tengamos todos estos tips muy a la mano y que lo más importante, pues que se generen estos espacios en donde compartamos este conocimiento. Muchísimas gracias, Tefa. Ahí está también tu LinkedIn. Y pues la idea de esto es que tengamos muchos más tips y pues seguramente van a tener un resumen súper interesante en nuestras redes de esta gran sesión que hemos tenido con Estefanía el día de hoy. Tefa, de verdad, mil gracias con el corazón por este espacio y por todo lo que nos has compartido hoy. A ti, Caro, muchas gracias. A Estudio Motora, mil gracias por la invitación. Espero que se repita. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Si necesitan algo ahí por las redes, pues claro, estamos a un clic. Ese es el lema de Caro Cantor y ahí me lo copio también. A un clic estamos, siempre. Muchas gracias por el espacio y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Un abracito. Gracias a todos por acompañarnos. Que estén bien. Chao, chao. Gracias. Feliz noche.